Escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio comienza Es Tertulia. Bueno, pues aquí estamos en esta tertulia. Francisco Javier Díaz de Prado, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Qué bien, ¿no? Te has sumado a la tertulia este viernes con Antonio Manuel Núñez Polo, ¿qué tal? Muy bien, y encantado de saludar aquí a Francisco Javier. Hombre. Hacía tiempo que no... Sí, hacía tiempo que no coincidíamos en la tertulia. Y yo también hacía tiempo que no veía a Javier, así que yo encantada de que nos acompañéis en este viernes y contamos contigo ya para el resto de tertulias también, las que se puedan. Aquí tienes tu casa y los micrófonos abiertos. Sí, además yo soy un fanático de radio, lo sabéis, o sea que... A que veas, si es que sabía dónde me llamaba Antonio esta mañana. Para mí... ¿Has visto? Claro. Oye, que ya vamos a tener videomarcador. ¿La polémica ya la tenemos que cortar o no? Yo hasta que no lo pongas no me lo creo. Menudo, la que hemos traído. Pues Víctor Varela ha sido esta mañana quien ha dicho que sí, que finalmente en la primera semana de enero con los Reyes llega el videomarcador. Bueno, cuando esté lo comentaremos. Porque llevamos ya 3 años ya con el rollo del videomarcador. Y con denuncias, ¿eh? Sí. Se denunciaba por la iluminación, etcétera. Se va a poner iluminación, el videomarcador. La iluminación es básica porque eso le cuesta al Albacete una multa de, creo que son 50.000 euros todas las semanas que juegan aquí en casa. ¿Tanto? Sí. Qué barbaridad. Porque la iluminación debe tener una potencia determinada para que la calidad de las retransmisiones por televisión sea buena o mínimamente presentable. Y la iluminación del Carlos Belmonte no lo cumple. Pues no sabía yo que eran 50.000 euros cada Creo. ¿Pero lo paga el Albacete Balompié? Sí. ¿Por 50.000 euros? Los está pagando el Albacete, a día de hoy los está asumiendo, ¿eh? Sí, cada partido en casa, que está la iluminación como está, es una multa, es una cláusula que tiene con el acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Qué barbaridad. Pero el responsable de la iluminación no es el Albacete. Ya. Claro, que y luego el Albacete tendrá que pedir explicaciones al respecto. Me imagino. ¿De esas multas económicas o no? Evidentemente. Podrá pedir responsabilidad patrimonial, ¿no? Al ayuntamiento, Tendría ¿no? todo el derecho del mundo a ejercitar una acción de reembolso. Sí. Sí, es verdad, claro. Sí. Porque si están adelantando ellos el dinero, pero realmente no son los responsables, ¿no? Sí. Bueno, que no así lo sé, es, tampoco he leído la letra pequeña. Y los baños están como están, si es que las instalaciones del Carlos Belmonte están abandonadas. Esa es la triste realidad. Todo no es el césped, que es verdad que el césped se mantiene muy bien, o lo mantienen muy bien, pero todo no es eso. Bueno, la semana pasada teníamos oyentes que si quieren ustedes nos pueden ir mandando sus quejas, que nosotros aquí hablamos de todas ellas. Eran las instalaciones deportivas que ustedes decían y echaban de menos un mantenimiento X, desde luego. Sí, ya lo hablamos aquí la semana pasada, no nos vamos a repetir, pero... Ya. Pero están como están. Javier, ¿tú eres de ir al fútbol o no? Bueno, no soy muy futbolero, pero algo voy leyendo en la prensa. Sí. A Antonio le gusta el fútbol, pero ¿eres de ir también o no? Sí. Fíjate, yo no mucho. Yo lo que hacemos en la radio, que hacemos todos los fines de semana los partidos y todo, que la gente lo puede escuchar aquí y pueden visualizarlo prácticamente, que tenemos una forma de retransmitirlos, vamos, maravillosa. Bueno, como sois abogados, yo quiero decir que ha habido un atraco a una sucursal bancaria en una pedanía de Albacete, en el Salobral, y el ladrón resultó ser un vecino del Salobral que lo hizo a cara descubierta con una navaja. A mí es que me parece todo como un poco de película. Y 300 euros creo que era lo que había en la caja en ese momento. Y claro, el hombre sale del banco y lo detiene. Pues si es que era del pueblo. No me digáis que no es curioso. Sí, es un caso muy peculiar, claro. Ese hombre seguramente no estaría muy bien. Debería. Porque ir a cara descubierta en tu pueblo. Y con un cuchillo, y con un cuchillo, una navaja. Y sin ser político. Claro. Hombre, Oye, ¿y qué pasa con este tipo de asuntos cuando se le detiene? ¿Eso es robo, es hurto? Robo con violencia. Robo con violencia. O intimidación, sí. ¿Y eso qué? En sucursal bancaria, pues esos son de 2 a 5 años de prisión. Luego habrá que ver si efectivamente pues concurre alguna circunstancia atenuante que aparentemente podría ser. Pero ¿tú crees que conforme va la justicia ese hombre, cuándo lo van a juzgar? A lo mejor dentro de... Si lo dejan en libertad, que parece, si no tiene antecedentes penales ni nada de esto... A lo mejor dentro de 30 años puede quedar en libertad. Lo llaman. Pues a lo mejor el juicio es de aquí a 3 o 4 años.
Oye, Ya. ¿qué edad tendría? Voy a buscar la edad del hombre. Pero vamos, que si recurre y tiene una edad ya, Sí, nada. vamos, que No. igual ni entra en la cárcel, ¿o sí? Sí, entraría, pero le darían un tercer grado y una libertad condicional directo. Estaría el tiempo que tardasen en clasificarlo. Claro, penitenciariamente, claro. Ya, sí. Lo que no sé es cuánto le va a caer a los detenidos por la operación con ramificaciones internacionales, señores, Sí. que hemos tenido aquí. Ha colaborado la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Interpol. Tenían gente en un montón de países y lo teníamos aquí al lado, Ya, Carlos no te Ibáñez. fíes, eso es un last war. ¿Qué es eso? Para quien lo esté oyendo. Eso es un lapwar. ¿Qué Claro, es? eso es lo que han firmado Puigdemont y Pedro Sánchez para juzgar a los jueces que se han atrevido a condenar y a procesar o a imputar a Que los no del había proceso. visto Francisco Javier que habían venido los... Nada, Sí, sí. un last war, eso es un last war. Eso dicen que solo es una parte de lo incautado por la policía y la Guardia Civil. Que sepas que son 4.000 kilos de hachís, 800 de marihuana, 33 detenidos y los teníamos aquí, en la provincia de Albacete. ¿Qué os parece? Madre mía. Sí, impresionante. Sí, sí. Con impresionante. camiones que tenían que los los enviaban al resto de Europa. Bueno, ha sido espectacular. O sea que el centro logístico de distribución estaba aquí, Aquí, pero en Albacete capital o en algún... en Casas Ibáñez. En Casas Ibáñez. ¿Qué te parece? Mira la policía cuando entraba a las diferentes casas en las que hicieron los registros. Bueno, Casas Ibáñez y Requena, tengo que decir que en Requena también tenían estas imágenes, igual corresponden a una o a otra de Sí, de las viviendas que estuvieron la policía y la Guardia Civil investigando. Ahí están los camiones y todo esto para toda Europa, señores. Ya, claro, Para claro. toda Europa desde aquí, ¿eh? Claro, ahí estamos hablando de un tráfico de drogas Eso lo meten aquí con... con agravante de notoria importancia y además organización criminal, claro. Sí. Es lo que dijeron. Estos unos cuantos años sí también, ¿verdad? Sí, esos pueden estar perfectamente entre 12 y 14 años. Y además ingresarán en prisión preventiva. Madre mía. Si no han ingresado Oye, ya, que me imagino que sí, porque cuando la policía saca el reportaje es porque ya han pasado por el juzgado. Y lo traían con un trailer. Claro. Sí, Así algo discreto. Han dicho probablemente algo discreto que no. los traerían de algún puerto. Sí, Sí. estaban Mm. con todo, vamos, lo traían de fuera Sí. y todo eso, es Sí, increíble. porque esos cargamentos suelen venir en barco. Sí, pero eso seguramente le estarían haciendo el seguimiento Sí, desde, claro, desde donde salió. No, y seguro. además desde hace mucho tiempo. Cuando la Seguro. operación se ha realizado ahora es porque los seguimientos Bueno, y años. se escucha Igual y tal, llevaban un año, Estamos ¿eh? hablando de meses o un año, sí. Madre mía, ese momento en que dices, hoy es cuando vamos, Sí. ¿verdad? Cuando ya sabes seguro que hoy los pillas, porque a lo mejor, no sé si les pueden poner sobre aviso cuando alguien intuye lo que sea, y a lo mejor la policía y la Guardia Civil ahí dicen, no, ahora no actuamos, ¿no? Es como Sí, claro. que me lo imagino yo, No, yo que es estoy así. imaginándomelo como una pero película. todo lo que te puedas imaginar Sí. te quedas corta. Y muchas veces gente que a lo mejor trafica a niveles más inferiores no los detienen esperando a coger A los grandes. a los grandes. Sí. Entonces dices, ¿cómo que la policía sabe que en este sitio se está traficando con droga? Hay aquí movimiento y no los detienen porque van detrás Sí. del pequeño que vaya al mediano que le lleve al grande. Sí, no te puedes ni Entonces- imaginar. O sea, ahí a lo mejor probablemente hay alguna intervención de algún agente encubierto dentro de la banda, agente policial encubierto Claro, dentro de claro. la banda. Y se da el caso contrario también, ¿eh? Ah, claro. De personas que están en el mundo de la organización criminal que se infiltran en la policía, que son agentes de la Policía Nacional. Bueno, sí, sí. y muchas veces entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía o la Guardia Civil no se informan entre ellos a Sí. veces de las Eso operaciones. es lo que más me llama la atención De las del caso operaciones este. no se informan porque tienen miedo que a lo mejor, por ejemplo, la policía va a hacer algo en una zona donde hay los agentes están muy pegados al terreno, tienen mucha vinculación, pues no informan por miedo a que se filtre algo. ¿Vale? A lo mejor no le dicen a los que están allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sospechamos de lo de más allá, por miedo precisamente a que Sí. eso se, No, se filtre. y porque vamos a ser serios, o sea, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una rivalidad. Es que esto es así, o sea,
no es normal. Lo destacable de este caso es que Estaban de la mano. es que hayan y con la colaborado. Interpol, Hayan colaborado. Y yo no sé, porque no conozco el asunto, sé lo que sabemos todos, lo que hemos escuchado, pero Lo que probablemente... nos han pasado en nota de Claro, prensa. probablemente al ser ambos constituidos, al estar constituidos ambos en policía judicial, pues a lo mejor el juez de instrucción que lleva el asunto o el fiscal que lleva el asunto han coordinado a ambos cuerpos de seguridad del Estado, porque no es normal, o sea, no suele suceder. Ya. Oye, al final han detenido al conductor de 34 años que atropellaba el viernes pasado a un chico de tan solo 15 años del Instituto Diego Siloé en la Carzona de la carretera de Barras, en el parque. Hay dos versiones, una es la oficial de la policía, que lo han detenido y que han estado investigando, pero no sé por qué, en algunos sitios de prensa decían que se había entregado el chaval, que había sido él el que había ido finalmente a entregarse. A mí me llama la atención una cosa, y es que cuando tú tienes un accidente de tráfico, a ver, el muchacho no creo que supiera si había fallecido o no había fallecido la persona que había atropellado, ¿no? Pero lo suyo es que te pares, que socorras, Claro. que llames a la policía, Es que- porque todo sí. esto agrava la condena, el no es que- juicio. no es que el- agrave, es que es otro delito diferente. Claro, es que se suma al delito que has cometido, que yo estoy segura de que fue sin querer o Sí, claro. como fuese, o las circunstancias que se dieran, Hombre, claro que fue etcétera, sin querer. pero es que, si fuese eso queriendo- tienes que pararte. Si fuese queriendo, Sería un asesinato. sería Tienes otra que cosa, socorrer, claro. claro, pero Estamos es que hablando de un fíjate. posible homicidio por imprudencia que habría que ver cómo fue la mecánica, porque yo igual digo que antes, lo poco que he escuchado, que he leído, parece que no está nada clara que la culpabilidad sea del conductor del vehículo. Ujú. Eso sería Eso lo es lo primero. que se está diciendo Y también. en segundo lugar está la omisión del deber de socorro por no pararse. Yo eso me llama muchísimo la atención, Pero porque aquí- es que eso lo tienes que hacer. Vamos a hacer una pregunta, vamos a lanzar una pregunta a nuestros oyentes que son inteligentes y a y a ti y a Francisco Javier. Si el chico desgraciadamente falleció en el acto como consecuencia del atropello y el conductor del vehículo no se para, No podía hacer nada. si ya está muerto ese muchacho, ¿Hay omisión? ¿hay omisión del deber de socorro? Pues seguramente no. Porque no hay nadie a quien socorrer, puesto que ya ha fallecido. No. Y eso entonces se puede hacer, o sea, en un juicio se puede argumentar. No, claro, que se puede argumentar. Yo, de hecho, lo he argumentado. Y eso, ¿y cómo sabes si la persona ha muerto en el... Con la en autopsia. el- sí, con la autopsia se sabe, Eso es ¿no? como ves que ocurre en la película y es cierto. Y tú sabes que en derecho penal se estudiaba cuando ha muerto alguien, si estaba ya antes muerto, o sea, Sí, claro. lo has intentado matar, estaba ya muerto. Sí, claro, eso es lo que se llama un delito imposible Claro. en la doctrina penalista. Sí, sí. Pero en este caso, claro, lanzo la pregunta, pero tengo la respuesta. Ujú. Porque el Tribunal Supremo viene diciendo desde hace ya mucho tiempo, doctrina con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero lo dice el Tribunal Supremo, que aunque esté fallecido, debe pararse, y si no se para, es delito de omisión de socorro. Aunque la verdad es que... Seguramente se basará en que tú no sabes si está fallecido. aunque Claro. Y claro, como no pero- sabes si está fallecido, en realidad tú lo que estás haciendo es Claro, pero- fugarte a sabiendas. Pero el artículo 195 del Código Penal, que es la omisión de socorro, habla de que la víctima esté en situación de desamparo. Lo dice el precepto del Código Penal. Ya, Entonces, pero ellos ¿qué se amparan desamparo en que puede tiene haber? que alguien Pero tú no lo sabes, certificarlo, tú no ¿no? sabes si está en Sanitario. desamparo o no Sí. hasta que no te paras y vas a socorrerlo. Entonces, ahí lo dejamos, ¿eh? Y nuestros oyentes que No, son... pero yo me imagino que será porque alguien lo tiene que certificar. Sí. Como que si no está certificada esa muerte... Lo cierto es que es un hecho muy lamentable porque este Uf, chico, al parecer, era fatal. un inmigrante que estaba con su madre, hondureño, Ujú. Ya. y bueno, pues han hecho hasta una colecta en el instituto para poder sufragar los gastos del sepelio porque no podían. Esa madre no podía. No podían. Y era una zona a lo mejor con baja visibilidad, Sí, seguramente claro. con muy baja visibilidad. Esto fue en la carretera de Barras, saliendo de Albacete. Mira, habéis subido al centro de interpretación del agua, imagino, ¿no? Sí. Y por la noche, por la tarde-noche. Una de las zonas de Albacete que me llamó la atención por baja visibilidad, iluminación, etcétera, fue la carretera de Barras, Sí, precisamente. está Esa zona, muy cuando oscura. subí, me llamó muchísimo la atención porque se veían nada, los puntitos de Pero, las luces pero también de es los cierto coches. que en esos supuestos lo que hay que hacer, también los conductores tienen que extremar la precaución. Si hay baja visibilidad, tienes que ir despacio.
y más en esas zonas. Sí, no, además O sea, esa zona, no sé exactamente dónde fue el atropello, Yo tampoco. pero probablemente todavía estábamos en lo que es el casco El urbano. casco de urbano, Albacete. tienes que ir despacio. Sí. Si tú vas a 30 por hora, pues lo puedes matar, pero es más difícil que si vas a 60 o vas a 80. Muchas veces el problema es ese, que no se adecua lo que es la actuación de los conductores al estado de la vía o a las condiciones de la vía. Si hay poca visibilidad, tienes que ir despacio. Sí, pero es verdad que ahí no hay visibilidad ninguna. O Ya. sea, por la noche es una oscuridad total. Saliendo ya del barrio de San Pablo, de lo que es la fiesta del árbol en adelante, no hay... Es que no hay nada. No hay nada, no. No se ve bien, ¿no? Bueno, esta semana hemos conocido que el Servicio del Defensor del Profesor de AMPE en Castilla-La Mancha ha atendido 80 casos durante el 2022-2023. 18 episodios se han registrado de violencia física, 13 de alumnos a profesores y 5 de padres a profesores. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues esto es algo que viene sucediendo desde que los profesores empezaron a perder autoridad hace muchos años. ¿Pero y por qué se ha perdido esa autoridad? ¿Quién se la ha perdido? Bueno, yo creo que ha sido un conjunto de todo. O sea, ha sido un conjunto de todo. En general, la sociedad ha perdido el respeto a la autoridad, no solamente a los profesores, sino a la policía, en fin, a todo el mundo. Y eso se ve. Antiguamente, tú en el colegio, cuando hacías alguna trastada y se enteraba tu padre, pues te daba una zurra, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Van y le dan la zurra al profesor. Entonces es un problema de falta de autoridad y de que no se le ha dado lo suficiente valor a lo que es la docencia y los profesores, entiendo yo. Puede ser, sí, pero yo creo que más que de autoridad, lo que es una falta de educación. También. Más que otra Considero cosa. que es que, vamos, o sea, el alumno... Aunque se haya rebajado, que es cierto, la autoridad de los profesores, del profesorado, lo cierto es que tú por educación no puedes estar agrediendo a la gente, sea profesor, sea abogado, sea locutor de radio, vamos. O sea. Está claro. Yo, Sí, la pero verdad... no hay consecuencias. Ya. Ya Es que antes, no hay ya antes las había. consecuencias. Cuando la agresión la sufre un maestro, un profesor, esto es muy curioso, Ujú. pero esto es así. Cuando la agresión la sufre un maestro o un profesor que está en el ejercicio de su trabajo en un colegio o un instituto público, eso es un delito de atentado. Ujú. Pero si la agresión se produce a un maestro o a un profesor en el ejercicio de su función en un colegio o un instituto concertado o privado, no es un delito de atentado. ¿Por qué? Porque la consideración de funcionario, de agente de la autoridad para ser víctima de un delito de atentado, en la ley que lo regula, se establece que tiene que ser en un centro público. No me digas. Y esa ley no es otra que el Código Penal. Fíjate. El Código Penal se reformó. Pero tu función es... Creo que fue en el 2015 cuando se aprobó esta reforma. Eso no estoy seguro. Independientemente de si estás Y en un centro público o a los concertado. lumbreras que reformaron el Código Penal, que cada reforma del Código Penal es más tragicómica de la anterior, y ya es decir, pero esta en concreto, la del 2015, cuando reformaron, pues nada, pues en la reforma se dijo que tenía que ser en un centro público, y no solo con los docentes, también con los sanitarios. ¿También? Sí. O sea, que no es lo mismo una agresión a un sanitario agredir a un médico en el hospital general, en el hospital con general es que en delito de atentado. Con independencia de la consideración que tengan que sean funcionarios públicos o personal laboral. Sí. Porque, claro, puede ser que... Eso es lo de menos. Bueno, Vale. en correos son personal laboral. El tema es que el centro sea público o el hospital sea público o el centro de salud sea Vamos, público. me dejáis alucinada. Que haga esa, no sé, esa separación como que no es lo mismo, pero si la función que desarrollan es la misma. Sí. ¿Qué más da quien le pague la nómina? Pues sí, ¿No? pues sí. Si tú eres profesor, eres profesor. Da igual que sea en un privado, en un concertado o en un Pues público. sí, pero aquí pues tenemos las cabezas que tenemos para reformar las leyes y Yo todavía me es lo que acuerdo hay, o sea, que cuando era pequeña se le hacían regalos al Sí, médico del sí, pueblo, sí, al sí. maestro Y al abogado. y al abogado. Pues sí, Antonio. No, y luego los padres, eso sabes qué te hace como hijo, valorar
a esa figura que está colaborando con tu familia en tu educación. Sí. Porque es una colaboración mutua. Y hasta que no se entienda en las casas que los padres educamos y los profesores son el complemento perfecto en la educación de nuestros hijos, porque los llenan de conocimientos que nosotros, desgraciadamente, no tenemos tiempo y cada vez menos de poder estar en ese terreno con nuestros hijos, hasta que de verdad en las casas no nos sentemos y digamos, oye, que el profesor nos está echando un cable en la educación y en la crianza de estas criaturas y en llenarlos de conocimientos, de habilidades, en ver cuáles son sus talentos y está contribuyendo junto a los padres, vamos en equipo. Y eso creo que se ha perdido. Claro. Ese valor lo tienen que dar los padres a los hijos con respecto a los profesores. Y luego también es cierto que nosotros, bueno, yo recuerdo cuando iba al colegio, había una tarima para colocar precisamente al profesor en una zona alta, en una zona elevada, porque eso da autoridad. Las tarimas se quitaron. Los profesores te hablaban de usted. Yo cuando iba al colegio a mí me decían de usted. Y ahora es mi amigo. Siempre se aparenta más edad de la que tiene. Es mi amigo. No, sí, es verdad. Te decían de usted los ¿te profesores. ¿Te decían de usted los profesores a ti? Yo recuerdo hablar de usted a los profesores. Y don. Porque además yo... Entonces, depende de tú cómo trates, también te tratan. También. O sea, muchas veces los profesores no son colegas. No, que los padres tampoco. No son colegas. No son colegas, son padres. Y los profesores son profesores. Entonces, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho lo que es el perfil de entonces ahora. Y eso pues trae consecuencias también. Es decir, no quiero decir que no me interprete nadie mal, ¿no? Pero ha cambiado mucho, y la autoridad al final, pues si no hay una autoridad a la que respetar, pues supone que se le pierde el respeto. Si no le tiene respeto el padre, pues no le tiene respeto el hijo. Eso es así. Entonces, bueno, pues en eso tienen que luchar. Sí. Yo estoy viendo mucha agresividad en la sociedad últimamente. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de agresividad que hay. Agresividad sexual en las violaciones en grupo, en la forma en que mantienen relaciones sexuales los jóvenes de hoy en día, que les falta muchísima educación sexual, y cómo hacen esas prácticas. Me parece brutal, porque son violaciones en pareja, con una persona que te quiere, y son como violaciones, porque están aprendiendo del acceso a la pornografía, que lo tienen cada vez más fácil, y me parece brutal. Empezando desde ahí, que es una agresión brutal, a las agresiones verbales y físicas que hay, a la salida de los institutos, entre grupos de iguales, de padres a hijos. ¿Pero qué nos está pasando? Yo veo a todo el mundo súper agresivo. Lo que estamos viendo que hacen los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan andan pues mira, a palo limpio. ¿Qué te digo? Claro. Pues sí. Pues, fíjate. Y es lo que hay. Sí, no, es cierto. No es nada más que el reflejo de la sociedad. Es así. Es así. Y es una pena. Es una pena, sí. Es una pena. Sí, porque cada vez se va polarizando todo más y lleva esos problemas. Que sí. Se polarizan todos los sentidos. Sí, hooligans, ahora no hay... todos son hooligans. Yo cuando veo además los vídeos que suben de un grupo de niñas que le pegaron a otra, y veo el vídeo y una encima graba. Sí. ¿Pero qué hace? ¿Socorre a esa chiquilla? ¿Pero cómo estáis haciendo eso? ¿Qué le pasará a esas chiquillas y a esos niños y niñas? ¿Qué les estará pasando para llegar a tener que hacer eso? A querer sentirse superiores pegando a otro, a querer humillar a otra persona. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede para llegar ahí? Y a veces me lo pregunto. También las redes sociales yo creo que hacen mucho daño. Lo que se ve, lo que trato de imitar, lo que trato de grabar, lo que trato de subir. Sí, porque en las redes sociales tú eliges lo que quieres recibir o lo que quieres postear, y normalmente lo que eligen la gente es páginas o muros que refuerzan su propia forma de pensar. Efectivamente. Entonces no cotejan con otras formas de pensar, y al final tanto reforzamiento, tanto entrar, tanto reforzamiento, al final lo que te hacen es radicalizarte, claro. Bueno, vamos a terminar con algo simpático, que nos estamos poniendo muy serios hoy en la tertulia. La hemos traído hoy seria. Hoy te hemos hecho ponerte serio, Antonio. Que ayer fue presentado Leturalma, el festival de música que va a haber del 18 al 20 de julio en Letur. Luz Casal, La Oreja de Van Gogh, Celtas Cortos, La Pegatina y Rosalén, que esto es un proyecto de Rosalén,
sobre todo para el movimiento de Letour, de los pueblos, etcétera, y que con esto ella ha querido pues gritar y alzar la voz por los pueblos, no solo de Castilla-La Mancha, sino en general. Así que fue una presentación por todo lo alto. Allí estaba Fernando Fuentes, colaborador también de esta Menos mal que has dicho casa. que era en Letour, porque si no, me pensaba yo que Letour Alba... Letour Alba era en otro sitio, ¿verdad? Medellín. No, pero que muy bien, se habló mucho sobre los pueblos, ¿no? Y la situación que hay a día de hoy y bueno, pues que es complicado. Mira, Javier resopla. Este es el experto. Resopla. Es el Sí, experto porque resopla. está día a día en la España vaciada. Sí, Esa sí. maravillosa Sí, ¿eh? expresión. Sí, es La España vaciada. es un problema que tiene muy difícil solución. Lo comentábamos ahí fuera, Antonio y yo. Sí, Es muy difícil, sí. solucionarlo, ¿verdad? Sí, es muy difícil. El tema de la despoblación, además, se habla por gente que no entiende de despoblación, que no ha vivido en un pueblo y que dan soluciones que no son reales. Que no son reales. Ni dan soluciones Eficaces. tampoco. Que Ni no son se no son practican. reales. Pues que si desgravan fiscalmente, que si tal, que si patatín. Y el problema es más profundo. El problema es más profundo. Entonces, como no se dé alguna solución, que yo creo que no la va a haber, se lo comentaba Antonio, Es muy difícil. es muy difícil porque aquí, como le decía yo, la circunscripción electoral es la provincia y en los pueblos hay muy pocos votos. Ya. Y claro, lo que necesitan los pueblos son muchas inversiones y muchos servicios. Es decir, la gente joven no se queda porque no tiene servicios, Claro. o no tiene para sus hijos que estudien, etcétera. Y la gente mayor que se podría jubilar, muchos que se pueden jubilar y decir, bueno, me jubilo y me voy al pueblo. Claro, pero si resulta que luego en el pueblo no tengo centro de salud, no tengo ambulatorio, no tengo farmacia, Ni banco. no tengo banco. Claro. O sea, es un problema porque esa gente cómo vive allí. Se podrían poner residencias, pero ¿quién las costea? Yo, Claro. por ejemplo, estoy trabajando en un pueblo que tenemos un centro de mayores, pero es todo a costa del ayuntamiento. Los ayuntamientos no tienen fondos para costear eso. Entonces, claro, ¿quién lo debería costear? Pues lo deberían costear pues instancias superiores, el Estado, las comunidades autónomas. Y aquí viene lo que decía yo, la Claro. circunscripción electoral. ¿Cuánta gente hay allí? Muy poca. ¿Es rentable invertir allí muchísimo dinero para que haya allí una residencia? ¿Nos es rentable invertir allí muchísimo dinero para poner un colegio para 5? Que haya una farmacia. No, Claro. es más rentable hacerlo en una ciudad donde hay 200.000 habitantes que, en fin, tendremos Que en cualquier pueblo. 200.000 votos. Entonces, es un problema muy complejo que se está intentando abordar por las distintas instituciones, pero que requiere muchas inversiones y requiere un planteamiento más amplio, no así de brocha gorda. Totalmente Ya. de acuerdo. Es Pues complicado. otro día traemos el tema a la tertulia. Gracias, Francisco Javier Díaz de Prado, Antonio Manuel Núñez Polo, a los dos por acompañarnos hoy en esta tertulia de los viernes. Buen fin de semana. Igualmente. Iluminación navideña que no hemos el hablado martes. bueno. el martes 5, Sí, sí. pero que hoy empieza la Navidad Cultural. Si pasáis Sí, sí, estará sí. rocola, conciertos, Sí, cosas que ya por el vecino Altozano. mío, el cantante de ese grupo es vecino mío. Pues mira, lo hacen de maravilla. Eso es estupendo. Bueno, pues esta tarde nos vemos en el Altozano. Gracias, señores, no se muevan.